Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy su anfitrión favorito y hoy tenemos un temazo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de romance, de miradas cómplices, de noches que prometen y de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Sí, escucharon bien. El dúo que nos hizo suspirar en Medcezir, y que ha vuelto a encender la llama del amor, o al menos eso es lo que parece. Hoy vamos a analizar a fondo lo que está pasando entre estos dos bombones. Vamos a repasar esa noche romántica que los pilló juntos, y que ha hecho que todos, absolutamente todos, nos emocionemos. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada rumor, y les prometo que al final del vídeo van a tener una idea muy clara de si este amor es real, si es un montaje, o si simplemente son dos amigos disfrutando de una buena noche. Así que si están listos para sumergirse en este drama, no se muevan. Pero antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Ya saben, un like, una suscripción y a comentar. ¿Listos? Empecemos. Bien, para empezar, vamos a recordar un poco el pasado. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, como les decía, nos enamoraron a todos en Medcezir. La química entre ellos era explosiva. La serie fue un éxito rotundo y por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues en ese momento ambos tenían sus respectivas parejas. Serine estaba con Kerem Bürsin y Aatay, bueno, él siempre ha sido un poco discreto con su vida privada, pero se le relacionó con varias chicas. Así que el romance de ensueño que todos queríamos no se materializó. Pero la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y ahora, años después, el destino parece haberlos reunido. Y todo empezó con una foto que se hizo viral en redes sociales. En ella se veía a Aatay y a Serine juntos compartiendo una cena, y no cualquier cena. Una cena de esas que te hacen pensar que algo más está pasando. Se les veía sonrientes, cómplices, muy relajados. Y claro, la prensa rosa enloqueció. Las especulaciones comenzaron a circular como un torbellino. ¿Es un reencuentro de amigos? ¿Un proyecto en secreto? ¿O por fin, el amor que todos esperábamos? Pero lo que realmente incendió las redes sociales fue la noticia de la noche romántica. Fuentes cercanas a la pareja filtraron información sobre una noche que, según dicen, fue inolvidable. Se habla de una cena íntima, de risas, de confidencias, de miradas que iban más allá de la amistad. Dicen que la velada continuó en un lugar privado, y que las horas pasaron volando. Imagínense la escena. Aatay con su mirada penetrante, Serine con su elegancia innata, y el ambiente cargado de tensión romántica. No puedo con tanta fantasía. Pero vamos a ser realistas. ¿Qué pruebas tenemos realmente? Pues por ahora solo la foto y los rumores. ¿Pero qué nos dicen esos rumores? Pues la verdad, hay de todo. Hay quienes aseguran que están saliendo en secreto, que quieren mantener su relación alejada de los focos. Que después de tanto tiempo han encontrado el momento perfecto para dejarse llevar por sus sentimientos. Hay quienes dicen que es un montaje, una estrategia para promocionar algún proyecto que tengan en mente. Que el reencuentro en Medcezir despertó el interés de muchos y que ahora, simplemente, están capitalizando ese interés. Y por otro lado, hay quienes se mantienen escépticos, creyendo que simplemente son amigos que se llevan muy bien. Lo cierto es que independientemente de lo que esté pasando, es imposible negar la química que hay entre ellos. Se nota en las fotos, en los vídeos, en cada gesto que hacen. Se nota esa conexión especial que solo tienen las personas que se conocen a la perfección. La forma en que se miran, es que parece que se estuvieran comiendo con los ojos. Y es que cuando dos personas han compartido momentos tan importantes en sus vidas, como lo hicieron ellos en Medcezir, es inevitable que quede una huella imborrable. Pero vamos a profundizar un poco más en este fascinante misterio. ¿Qué más sabemos? ¿Qué detalles podemos extraer de las fuentes que han alimentado esta historia? ¿Y cómo se está desarrollando todo en el ojo público? *** profundizando en la cena y la noche romántica ***. La foto que encendió la mecha fue, sin duda, el detonante. La imagen mostraba a Aatay y Serine en un ambiente aparentemente casual,
pero con una atmósfera que irradiaba cercanía. La elección del lugar, la ropa que llevaban, la forma en que se miraban, todo sugería algo más que una simple reunión de amigos. Los detalles de la cena han sido descritos de diversas maneras, cada fuente aportando su propia versión. Algunos hablan de un restaurante elegante con una iluminación tenue que creaba un ambiente romántico. Otros mencionan un lugar más íntimo, tal vez la terraza de un hotel con vistas a la ciudad. Lo que sí parece ser un consenso es que la cena fue larga y animada, con risas y conversaciones que fluyeron con naturalidad. Pero sin duda, el plato fuerte de la historia es la famosa noche romántica. Las descripciones varían según la fuente, pero todas coinciden en un punto crucial: la velada se prolongó más allá de la cena. Las fuentes más atrevidas hablan de una continuación en un lugar privado, donde la intimidad alcanzó un nuevo nivel. Se rumorea que hubo confidencias, miradas que revelaban sentimientos profundos y gestos que dejaban entrever una conexión especial. Es importante recordar que hasta el momento, todo esto son rumores. No hay pruebas concretas que confirmen esta versión de los hechos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la credibilidad que les otorgan algunas fuentes, no hacen más que alimentar la curiosidad y la expectación. *** Analizando las reacciones en redes sociales y la prensa turca ***. Como era de esperar, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans de Medcezir, que soñaban con ver a Atay y Serenay juntos en la vida real, han explotado de alegría. Muchos han expresado su entusiasmo compartiendo mensajes de apoyo y deseando lo mejor a la pareja. Por otro lado, también han surgido voces escépticas. Algunos usuarios cuestionan la veracidad de los rumores, sugiriendo que se trata de una estrategia publicitaria. Otros critican la diferencia de edad entre los actores, o expresan su preocupación por la exposición mediática que conlleva una relación en el mundo del espectáculo. La prensa turca, por su parte, ha reaccionado con la misma intensidad. Los paparazzi han puesto su objetivo en Atay y Serenay, buscando cualquier indicio que confirme o desmienta la relación. Las revistas del corazón han inundado los kioscos con portadas protagonizadas por la pareja, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y privadas. Los medios de comunicación han entrevistado a expertos en farándula, quienes han ofrecido sus propias interpretaciones de la situación. Algunos coinciden en que la química entre los actores es innegable, mientras que otros se muestran más cautos, advirtiendo sobre la posibilidad de un montaje. *** El impacto en sus carreras y proyectos futuros ***. La supuesta relación entre Atay y Serenay no solo ha generado interés en su vida personal, sino que también podría tener un impacto significativo en sus carreras profesionales. El hecho de que ambos sean dos de los actores más populares de Turquía, con una gran base de seguidores en todo el mundo, convierte cualquier movimiento que hagan en noticia de primera plana. Si la relación se confirma, es probable que la demanda de trabajo para ambos actores aumente aún más. Los productores y directores podrían ver en ellos un valor añadido, y apostar por proyectos que aprovechen la química que comparten. Por otro lado, la exposición mediática podría ser un arma de doble filo. La constante vigilancia de los paparazzi y la presión de los medios de comunicación podrían dificultar su vida personal y profesional. Sin embargo, ambos actores son conocidos por su profesionalismo y su capacidad para manejar la atención pública. En cuanto a los proyectos futuros, los rumores sobre una posible colaboración entre Atay y Serenay se han intensificado. Se especula que podrían protagonizar una nueva serie de televisión, o incluso una película. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla ha generado una gran expectación entre sus fans, que ya sueñan con el reencuentro. *** Consideraciones adicionales, el contexto cultural y las expectativas del público turco ***. Para entender completamente el fenómeno que rodea a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, es importante tener en cuenta el contexto cultural de Turquía y las expectativas del público turco. En Turquía, las telenovelas y las series de televisión tienen una gran influencia en la sociedad. Los actores son considerados auténticas celebridades, y sus vidas personales son objeto de un seguimiento constante. El público turco es muy romántico y soñador, y adora las historias de amor. La química entre los actores, la conexión que se establece en la pantalla, es un elemento fundamental para el éxito de una serie. Por eso, cuando dos actores demuestran una gran química, los fans suelen soñar con que su romance trascienda la ficción. La figura del paparazzi también es muy importante en Turquía.
Los paparazzi son fotógrafos que se dedican a perseguir a las celebridades, capturando imágenes de su vida privada. Sus fotografías son publicadas en revistas del corazón y generan un gran debate público. En este contexto, la supuesta relación entre Atay y Sereni ha generado un gran interés. Los fans quieren saber si el amor que vieron en Medcezir se ha hecho realidad, y los medios de comunicación están ansiosos por obtener la exclusiva. *** desmintiendo y confirmando, ¿qué sabemos realmente? ***. A pesar de toda la emoción y las especulaciones, es importante mantener la calma y ser realistas. Hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen la relación entre Atay y Sereni. Las fotos y los rumores son, en última instancia, solo eso, fotos y rumores. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos ignorar. La química entre los actores es innegable y la forma en que se miran sugiere una conexión especial. La persistencia de los rumores y la información que ha filtrado algunas fuentes también son un factor a tener en cuenta. Es posible que estemos ante un montaje, una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto. También es posible que sean simplemente amigos que se llevan muy bien y que disfrutan de la compañía mutua. Pero también es posible que haya algo más. Tal vez, después de años de separación, Atay y Sereni hayan encontrado el momento perfecto para dejarse llevar por sus sentimientos. Tal vez el destino les haya dado una segunda oportunidad para vivir el amor que todos soñamos en Medcezir. ***, mi opinión personal, un análisis desde el corazón y la razón ***. Como su anfitrión y como una persona que ama las historias de amor, me resulta difícil no dejarme llevar por la emoción. La idea de que Atay y Sereni, dos de mis actores favoritos, puedan estar juntos, me llena de alegría. Pero también soy consciente de la importancia de mantener la objetividad. Por eso he intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta los rumores, las pruebas y el contexto cultural. Mi conclusión es que independientemente de lo que esté pasando, es imposible negar la chispa que existe entre ellos. Hay algo especial en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan. Se nota que se conocen a la perfección, y que comparten una conexión profunda. Si deciden estar juntos, si deciden darse una oportunidad, me alegraré por ellos. Si deciden seguir siendo amigos, también me alegraré. Lo importante es que sean felices, y que hagan lo que les haga sentir bien. ***, el futuro de Atay y Sereni, ¿qué podemos esperar? ***. El futuro de Atay y Sereni es incierto. Nadie sabe qué pasará en los próximos meses, o incluso en los próximos días. Todo dependerá de ellos, de sus sentimientos, de sus circunstancias. Pero lo que sí podemos esperar es que la atención mediática sobre ellos continúe. Los paparazzi seguirán al acecho buscando cualquier pista que confirme o desmienta la relación. Las revistas del corazón seguirán publicando fotos y rumores, y las redes sociales seguirán siendo un hervidero de opiniones. Lo más probable es que tarde o temprano, tengamos una respuesta definitiva. Ya sea a través de una declaración oficial, de una aparición pública juntos, o simplemente de una serie de fotografías que confirmen la relación. Mientras tanto, seguiremos pendientes de su historia. Seguiremos analizando cada detalle, cada foto, cada rumor. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que vaya pasando. ***, conclusión, un llamamiento a la paciencia y la empatía ***. En conclusión, la supuesta relación entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya es un tema que ha generado una gran expectación y debate. Los rumores sobre una noche romántica, la química innegable entre los actores y la atención de los medios de comunicación han contribuido a crear un auténtico fenómeno. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento, todo esto son rumores. No hay pruebas concretas que confirmen la relación. Por eso, es fundamental mantener la calma y la prudencia. Debemos respetar la privacidad de Atay y Sereni y evitar caer en especulaciones y juicios de valor. Lo importante es que sean felices y que puedan vivir su vida de la manera que consideren más adecuada. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay amor a la vista? ¿O creen que todo es un montaje? Cuéntenmelo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus likes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!